Escrito está que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, de la luz del alba, la luz que sale así en el fondo del mar, que todo está oscuro y poco a poco lo miras que algo brilla y sale el sol hasta que el día es perfecto, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos de gloria en gloria, de bendición en bendición. Esa es la vida del cristiano. No podemos permanecer en un solo lugar. Siempre lo mismo, siempre sobreviviendo, siempre con el mismo, con la misma prueba. Las pruebas son importantes, pero es para poder nosotros tener una esperanza, para tener una perseverancia, dice Romanos 5, Santiago 1 y 1 Pedro 1. Romanos con Pablo, Santiago con Santiago y 1 Pedro con Pedro. Y nos dice que las pruebas es para darnos estamina, para poder darnos un músculo espiritual, para tener una esperanza viva. Todos nosotros tenemos una esperanza, pero hay niveles de esperanza. Pero, mis hermanos, un encuentro con Dios te mueve. Pero yo quiero que tú entiendas que yo puedo hablar mucho y tu vida no puede cambiar. Todo es acerca de la presencia de Dios. Escúchame, todo se mueve en la presencia del Señor. Es tan importante que tú busques la presencia, ahí todo lo cambia. Y déjame decirte algo, préstame cualquiera de las pictures, de las fotos, Julio. No, dame otra anterior, o esa lo voy a explicar después, una de tal vez de las fotos que está ahí. Yo quiero que ustedes vean esto. Esto simboliza el tabernáculo de Moisés, que caminaba en el desierto cuando Israel sale de Egipto. Dios le manda a hacer ese tabernáculo. He predicado mucho sobre esto. Dame la otra foto. Yo quiero que vean las casas que están alrededor. Pero Dios ordenó a todas las tribus acampar alrededor del tabernáculo. O sea que Israel acampaba alrededor de la presencia de Dios. El centro era la presencia de Dios y tenía su orden. Miramos el otro, la que me pusiste al principio. Aquí estaba la entrada. Y dice la palabra de Dios: entrad por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracias. Pero las tres tribus que estaban en la puerta era Judá, Zebulón e Isaacar. Judá significa alabanza. No puedes entrar sin la alabanza. Isaacar era la profecía. Es tan importante el decretar la palabra profética. Y Zebulón era la tribu del mar, de la economía. ¿Por qué? No porque tienes que dar dinero, sino porque tu Dios no es el Dios dinero, sino que hay sacrificio, hay adoración. Todas las demás, y siempre se ponían de la misma lado. Aunque esto yo no estoy enseñando esto, lo único que quiero yo que ustedes entiendan es que Israel acampaba alrededor de la presencia. Y muchos de nosotros acampamos alrededor de nuestro problema y buscamos la presencia. No sé si me entienden. Muchos acampamos alrededor de nuestro yo, de nuestro problema, de nuestra familia, de nuestro negocio, y buscamos la presencia como ayuda. Pero el Señor dice: acampen alrededor de mi presencia. Y es más importante de lo que yo le estoy diciendo. Por eso es que ahorita hubiéramos podido dejar que siguiera la adoración, que es tremenda, y la presencia de Dios está acá. Pero nunca leas la palabra sin la presencia de Dios. Nunca ores sin la presencia. Tú puedes orar: Padre que estás en el cielo, yo te pido por mi familia, por mi... Amén. Y nunca pasó. Es como que estuvieras en la oficina de la consulta médica, pero afuera, y nunca entraste a hablar con el doctor. Solo hablaste y te fuiste. Tienes que esperar en la presencia. Y la palabra esperar, mis hermanos, es como en la Biblia, es como el que está cazando venados y estás a punto.
como que emboscándolo. Y estás esperando, esperando, esperando. Y cuando sale, disparas. Pero no, por supuesto no vas a disparar a Dios, pero esa es la palabra esperar. Es acechar a Dios, no como alguien que lo quiere destruir, pero es esperarlo, esperándole. Cuando tú vienes y ves que la presencia baja, entras. Pero eso es para que tú entiendas que la presencia tiene su beneficio. Y entonces tu oración, que muchos lo hacen, podemos hacerlo de 2 horas, se tarda 10 minutos. Porque estás con el Señor y Él te habla. Cuando yo tengo un lugar secreto, un lugar de presencia, un lugar que cuando estoy bueno, mucho tiempo, ¿verdad? Ahí lo busco, pero cuando yo estoy, que me acecha algo, me escondo en la palabra. Y escúchame, no para buscar lo que dice la palabra, sino que cuando me olvido de mi problema porque estoy enfocado en la palabra, Dios me habla. No de lo que estoy leyendo, a veces de lo que estoy leyendo, pero a veces de otra cosa. Pero me desenfoco de mi problema y entro en la palabra. Y cuando entro en la palabra estoy entrando en la presencia y ¡boom! El Señor me habla. Es mi lugar de escondite. Pero ayer martes a las 3 de la mañana me levanto y sueño fuerte porque me acosté como a la 1 de la mañana, mis hermanos. Y entonces me levanto, voy al baño. Cuando regreso, cae la presencia de Dios. Así. Y yo ni prendo la luz, como dice la pastora, yo ni prendo la luz porque si la prendo se me va el sueño. Es como que ni siquiera quiero ir al baño y quiero regresar y ni la prendo. Ya sé yo el lugar por donde camino. Y cuando voy en medio camino, la presencia de Dios. Y por un momento dije yo, qué rico. Pero dije yo, como, yo quiero regresar a la cama. Yo quiero regresar a la cama, pero cae la presencia. Y Dios es mi testigo, que una voz me habla y me dice Salmo 63, 6 y 7. Y yo, my goodness. Y me iba a acostar. Y dije, no. Mi esposa ahí estaba en la cama. Y me hinco. Nomás me hinco, baja la presencia. Y ese salmo es donde dice que de madrugada te buscaré. Y es tan bello que yo no me acuerdo. Si ustedes me lo dicen, ¿cuál es el salmo que dice la madrugada? Ni me acuerdo. Yo sé el salmo, pero ni me acuerdo que es el Salmo 63. Algunos lo saben. Yo en ese sé yo muchas escrituras, pero en ese dije, wow. Pero dice este salmo, y buscámelo y ponémelo en el versículo 6, Julio, y dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y cuando estoy ahí en ese momento, el Señor habla a mi corazón y me dice: acampa en mi presencia. Solo. Pero es una cosa tan fuerte que leía todo el salmo, y por el tiempo no quiero, ustedes leanlo, donde el Señor dice en tierra árida y desolada. Poneme el versículo 1 y 2, Julio. Pero esto es lo que yo quiero que tú entiendas, y es importante. Porque tú dices, ay, qué rico, que de repente sienta la presencia y ya es que usted es pastor. No, no está cerca de pastor. Y mira, esto es lo que yo tengo en mi corazón, en el ministerio que yo tengo. Mucha gente se enfoca en el ungido de Jehová. Muchos se enfocan, presta atención, en la persona que Dios usa. Pero el Señor dice: yo no estoy levantando un ungido como el Antiguo Testamento, que era el rey o el profeta. Estoy levantando una generación ungida, donde no es una persona, sino son personas. Es una cultura, es una generación que se levante
como en el Antiguo Testamento una sola persona era ungida para profeta, ahorita estoy levantando una generación de profetas. Y presta atención, aquí dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Ahí déjamelo. En tierra seca y árida, donde no hay agua, yo te busco. Y hace poco te mencioné este versículo y te digo: todos los días tú empiezas desde este lugar por tu carne. Todos los días estás en tierra árida y en tierra seca. Qué rico que tú te levantes, y cuando tú te levantes y te hinques, ¡wow!, la presencia de Dios te tira como una catarata, como un riachuelo, como un oasis donde la presencia va, y tú ¡wow!, y caminas siempre en la presencia de Dios, y no importa dónde estés, estás sintiendo. No. El salmista dice: en tierra árida y seca te buscaré. Te levantas y tu carne, aquí el salmista dice: mi carne te anhela, pero a veces nosotros nuestra carne no anhelamos, nuestra alma sí, nuestro espíritu sí, pero tú tienes que empezar todos los días. Así que no quiero que tú dices: ay, pues si viera cómo me cuesta entrar en la presencia de Dios, me cuesta, me hinco, empiezo a pensar en los niños, en el Walmart, en la escuela, en esto, y de repente digo: man, enfócate, estás orando, y estoy yo como que me hinco y no entra la presencia de Dios. Pues esa es el tierra árida, donde tú tienes que abrir brecha y hacer que reverdezca la tierra árida. Es un lugar de aflicción, es un lugar donde tú afliges tu carne, es un lugar de entrega, y empiezas tú a buscar y a buscar. Así que no te sientas mal, no te sientas hipócrita, sino que el Señor te dice: ahí todos los días tenemos que empezar. Recibimos bendición hoy y mañana otra vez, ay, no quiero buscar, pero el Señor dice: allí se empieza. Todos los días vas a encontrar tierra árida, tierra seca, y tu alma desea. Pero entonces dice: yo te voy a, y yo te fortalezco. El gozo del Señor es tu fortaleza. Pero tienes que acampar en mi presencia. No dejes que mi presencia sea algo que tú la trates de buscar cuando estás afligido solamente. Pero cuando tú acampas en mi presencia y viene la aflicción, algo pasa. Algo diferente pasa. Y llegó el Señor: que yo te voy a oír y yo te voy a cambiar. Hay algo que yo quiero que tú cambies. Hay una unción para personas específicas. Hay una unción de reyes que quitan su corona y adoran al Señor. Hay una unción donde Dios dice: yo estoy ahí contigo. Mira, voy a hablarlo esto rápido. Vamos a ir a Salmos 24, 27, 4. Y esta es una de las escrituras más cercanas a mi corazón, mis hermanos. Y el rey David dice: yo quiero que ustedes entiendan algo del rey David. Y como te digo, ahorita son las 7:48. Quiero terminar a las 8. Pero escúchame bien. Siempre digo lo mismo. Si tú escuchas rápido, yo hablo rápido. Si tú estás así como que yo te tengo que hablar entonces se extiende. Pero si veo tu atención, yo fluyo. Escúchame bien. El rey David era un rey de guerra. Y había una unción de guerra que nadie se ha dado cuenta de esto. David levanta 400 que eran los mighty men of war of David. Eran los poderosos de David, pero eran personas despreciadas, personas que habían perdido todo, personas quebradas de dinero, quebradas de todo. Pero no sé cuál fue su entrenamiento, pero la palabra de Dios dice que un solo soldado de esos, no siendo ángel, no era ángel,
Porque un ángel destruía ejércitos, un solo destruyó una vez 800, casi 800 personas. Era una persona, era una unción de guerra. Pero yo te voy a decir una cosa: cuando Dios levanta a Josué para conquistar la tierra prometida, no alcanzó la tierra entera. Saúl no la alcanzó. David fue el que consolidó toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. David era una persona con tanta unción. David era, aparte de eso, un músico tremendo, que él hacía sus propios instrumentos musicales. Él creaba sus propios instrumentos. Era una persona que amaba tanto que lo que más quería estar con el Señor. Pero déjame decirte esto, esto es lo que yo quiero, este es mi pensamiento para ti. Él alcanzó tanta riqueza y tanto poder, que cuando tú alcanzas riqueza y poder, las cosas que Dios ha puesto para refinarte, tú las quitas de tu lado, porque tienes riqueza y poder. Ya no necesitas tanto el consejo de Dios. Y ese es el problema. Cuando Dios te ha dado riqueza, poder, y lo que tú necesitas, ya no buscas tanto a Dios, porque tienes lo que Dios. A veces nosotros batallamos todos los días porque no hemos alcanzado lo que Dios nos ha prometido. Pero el Señor dice: porque el que mucho yo le voy a dar, mucho le voy a pedir. Y tú tienes que entender que la riqueza y el poder puede hacer que tú quites de lado lo que yo he puesto para refinarte a ti. Para refinarte. ¿Qué es lo que quiero decir? Presta atención. David se le había dado una profecía, y la profecía es que él iba a ser rey, pero no era rey. Es más, estaba en una cueva, escondido, porque el rey de Israel lo quería matar. Él no sabe cómo va a ser rey. No entiende, solo sabe que Dios se lo prometió y él no sabe cómo. Y cuando está escondido con todo su ejército, el que lo quiere matar, Saúl, el rey Saúl, entra a la cueva. Y las cuevas no son así como las de los osos. Las cuevas en Israel están arriba. Tú tienes que escalar y entrar al hoyo. Y él entra, Saúl, y todos: ay, David, Dios te ha entregado en tu mano al rey. Dios te lo entregó. Lo único que tienes que hacer es agarrar tu espada, matar al que Dios dijo: tu reino se te ha quitado porque he levantado a otro. Solo lo tienes que matar y tú eres rey. Y tú dices, y David dijo: wow, esta es mi oportunidad. Lo mato y soy rey. Me conviene a mí. Me conviene hacer esto. Dios me lo puso en mis manos. Pero él dijo: Dios me guarde si yo he de tocar al ungido de Jehová. Y hay puertas que tú crees que son de Dios, pero hasta que tú tengas a Dios y campes en su presencia, algo va a pasar. Y David, que él sabía cuándo atacar, cuándo no, cómo atacar, cómo no atacar, porque él escuchaba la voz de Dios y le decía cuándo hacerlo, dónde hacerlo, cómo hacerlo. Porque David cultivó la voz de Jehová, porque esto era lo que él dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. No he demandado riquezas, no he demandado mujeres, no he demandado palacios, no he demandado ser rey, nada de eso. Una cosa le he demandado a Jehová. Poneme la Nueva Versión Internacional esta, y después regresamos aquí a la Reina Valera el 60. Dice la Nueva Versión Internacional. Julio, solo poneme la Nueva Versión Internacional, la misma.
¿No se puede? Mira, bueno, la nueva versión internacional dice: una cosa he demandado a Jehová, y solo esa es la única que yo voy a buscar. Pónganlo ahí también, eso, pero la nueva versión internacional. No me lo cambies ya, Julio. Pero dice la nueva versión internacional: una cosa y solo esa buscaré. Es un solo enfoque. Presta atención, es importante. Es importante. Cuando te dice el rey David: una sola cosa buscaré, una sola cosa demando al Señor, esa es la que voy a buscar. Es porque en medio de cada situación él tenía a alguien consciente. Esto es lo que yo te voy a decir, y lo voy a seguir predicando el domingo. Y esto es lo que pasa acá. Aquí está mi hermana y mi mamá, no sé dónde está. Allá está. Yo solo sé que está por acá. Estoy consciente que la presencia de mi mamá está acá. Ahora presta atención. Así puedo ser con la hermana Rubí. A veces yo sé que por aquí anda y estoy consciente de la presencia. Ahora yo quiero darte algo más. Tú puedes estar consciente, a veces ni siquiera estamos conscientes, pero a veces estamos conscientes de la presencia. Pero hay una cosa: estar consciente en la presencia de alguien versus estar consciente de su rostro. Algo pasa. Yo puedo decir: la hermana Rubí está aquí, sí, pero cuando la veo cara a cara, vea que se siente diferente. Hasta se siente un poquito tímida, pero se siente diferente. Tú puedes estar consciente de la presencia de Dios o puedes estar consciente de su rostro. Y cuando estás consciente de su rostro, ella puede ser cualquier cosa, pero cuando la veo, se sienta y dice: mejor me porto bien. Él puede estar listo para matar a Saúl, pero cuando está consciente del rostro de Dios, dice: esto me conviene a mí. A mí me conviene no venir el domingo. A mí me conviene trabajar. A mí me conviene hacer esto. A mí me conviene hacer otro. Pero cuando estás y el Señor te queda viendo y tú te le quedas viendo a Él de rostro en rostro, dejas lo que estás haciendo y te enfocas en lo que Él quiere que tú hagas. Bájame el versículo 8, Julio, porfa. De acá. Espérate, permíteme. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la presencia de Dios. Eso es estar consciente de la presencia. Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de su rostro. Para eso. Hay diferencia en que tú vengas y estés en la presencia de Dios. Hay otra diferencia: el contemplar su rostro y que Él esté contigo en todo momento. Por eso es que dice el versículo 8: mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Porque ahí es donde tú escuchas a Jehová en tu corazón. Y me ha dicho: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Tu rostro buscaré. Poneme el versículo 3, Julio. El versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Solo esa buscaré, dice la versión nueva. ¿De dónde viene el versículo 4? Del versículo 3. Y el versículo 3 te dice: aunque un ejército acampe en contra mía. Un tiempo de aflicción, un tiempo de desconcierto.
Es que estoy estresado porque es que mi jefe, mis trabajadores, mi esposo, mi esposa, y tan estresado que no sé qué hacer. Estoy angustiado, estoy temeroso, viene mi enfermedad, viene todo lo demás y entra temor a ti. Te desconcentras por completo de la presencia de Dios. No estás concentrado en esto. Es que me quieren matar, o sea, es que aquí lo quieren matar, ¿verdad? Y él ya entendía en el tiempo de muerte qué hacer, pero dice, y está eso, y la enfermedad, la angustia, la pobreza, todo esto, lo que te hace estar angustiado y ver a tu propia fuerza qué hacer, a quién acudir, quién es tu fortaleza. Un doctor, tu jefe, tus finanzas, ¿cuál es tu fortaleza? Pero aquí David dice, aunque un ejército que me quiera matar, y muchos dicen que este salmo lo escribió cuando su hijo Absalón lo quería matar, su propio hijo, que él amaba. Mi hijo no solo me odia, me quiere matar. Y hay muchos ejércitos en contra mía, pero dice, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El versículo 4, porque una sola cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. De ahí viene. Entonces no importa tu aflicción. Hay muchos que buscan a Jehová cuando vienen, pero cuando tú estás concentrado en su rostro, dice la palabra del Señor, el justo ve venir los problemas y se ríe de ellos, porque de todos Jehová los librará. Y con esta termino el último versículo de este salmo. El último versículo dice, mi corazón pudo haber estado afligido, con temor, con miedo, angustiado, con gran depresión. Y dice, pero tú no vas a esconder tu rostro de mí. Poneme el 8, no, ese no es el último. Dame el último. No, más, el último, ese no es el más. Poneme el 11, el 14, poneme el 14. El 13. Hubiera yo desmayado. Este es David. Si no te busco, y muchos hemos pasado por ahí. Hemos roto matrimonios, los hemos lastimado por un problema del trabajo, por estrés con tu enfermedad, porque algo ha pasado, algo que destruye, algo que te destruye, y tú puedes completamente sentirte que te desmayas. Pero aquí David dice, en medio de su aflicción, lo que hacía era buscar el rostro de Dios. Y aquí dice, es más, aquí mismo dice, aunque tu madre y tu padre, aunque tu madre te abandone, yo no te voy a abandonar. Y aquí dice, yo hubiera desmayado si no creyese que viera la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si yo no miraba la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, hubiera desmayado, porque estoy esperándola. Y a otra palabra de esperar es que tú en la Biblia, el esperar en Jehová se traduce como la mujer que está pariendo. Y estás en el hospital, las contracciones. Yo estuve cuando Andrea nació, y mi esposa también estuvo ahí. Y ella y gritaba, y el doctor no llegaba. Y gritaba y estaba esperando y esperando y esperando, y gritaba y gritaba y gritaba. Eso, así se traduce el esperar a Jehová. A veces tú estás en angustia, pero sabes que viene. Y estás en medio de la angustia entendiendo que el gozo, o sea, estás segura que el gozo va a venir. Y estás ahí. Y cuando sale, ¿verdad? Viene el gozo, y entonces todo se calma y el gozo se levanta. Y entonces dice acá, yo hubiera desmayado si no creyese. O sea, primero viene el creer.
que verá la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, donde en la tierra de los vivientes no hay esperanza, pero la esperanza de Dios cambia. Y en medio de tu problema, espera a Jehová. Aunque haya dolor, aunque acampe un ejército en contra tuya, lo que tienes que hacer es creer que Dios va a venir sobre ti y va a cambiar todo. Tienes que tener la certeza. Y como el Señor me dijo en la madrugada, me dice el Señor: acampa en mi presencia. No la busques solo cuando venga. Cuando no tengas ese problema mayor, acampa en mi presencia. Para cuando venga, tú vienes, todo cambia. No la busques hasta que algo malo pasa. Acampa en la presencia de Dios y verás la bondad de Él en la tierra de los vivientes. Cuéntale un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar. Cierra tus ojos. Estas palabras, todos cierren sus ojos. Esta es la palabra que Dios orquestó para ti el día de hoy. Cierra tus ojos y solo escucha el susurro de Dios a tu corazón. Enfócate en Él y escucha el susurro. Cierra tus ojos, sé obediente. Enfócate en Él. El Señor te dice: tú fuiste creado y tú fuiste creada para ser el templo del Dios vivo. Tú fuiste creada para cargar al Espíritu Santo dentro de ti, para habitar en la casa de Dios todos los días de tu vida. Tú fuiste creado para eso. Ahora busca mi rostro, búscalo, porque yo te enseñaré cómo escucharme, te enseñaré cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué hacer, qué no hacer. Y aunque veas la oportunidad, vas a pensar cuando veas mi rostro si eso es mío o no es mío. Cuando sientas un sentimiento egoísta de superación, aún cuando puedes dañar a alguien más, eso no soy yo. Porque el Señor te da tantas opciones, pero las cosas que yo te he puesto para refinarte, a veces tú la quieres hacer a un lado, pero yo le he puesto para refinarte. Y aquí la palabra de Dios dice: el rey adorará a Jehová. Eso es en el Salmo 63 donde yo estuve leyendo. Pero el rey adorará a Jehová. Y eso es cuando tú te quitas tu corona y dices: Señor, yo no soy rey de mi vida, tú eres el rey de mi vida. El rey tiene rey, la reina tiene su rey. Todo lo que estás pasando puede estar siendo usado para refinarte. Pero este es el tiempo donde todo cambia, todo cambia, todo cambia. Busca esto. El Señor me hablaba: esto que te aflige. Dice el Señor: no te desconcentres, no te desmayes. Acampa en mi presencia y todo lo cambio. Si estás buscando recursos en otro lado, acampa en mi presencia. Yo no te dejaré, no te abandonaré. Busca mi rostro, porque no es suficiente solo sentir mi presencia. Y el Señor dice: el que me busca me va a hallar. Dios que está en todos lados. Dios está acá, pero dice todavía: el que me busca me hallará. O sea que si tú tienes la pasión y dices: yo voy a buscar el rostro de Dios, el Señor dice: me voy a hallar, me voy a hacer encontrar.
Y aquel que tenga la pasión de buscar mi rostro, no porque tienes problemas, no porque tienes enfermedad, no porque tienes cualquier aflicción, pero el que tenga la necesidad. David decía en un salmo: mis ojos no haré descansar mis ojos hasta que no le encuentre un lugar, una casa para que Jehová habite. Estaba hablando de él mismo. Ahora el Señor dice: estoy levantando el tabernáculo caído de David, que eres tú, para levantar no un profeta, sino profetas, para levantar ungidos, para levantar a personas que amen la presencia. Ahora el Señor dice: que tanto amas mi presencia, que tanto me buscas, que tanto buscas esa presencia, porque si tú la buscas vas a encontrar el rostro del Señor, y el rostro del Señor te cambia, te habla, te hace una persona de fe fuerte. El rostro del Señor te hace cambiar enteramente, y esta década es la década del rostro de Dios. Esta es la década donde Dios te habla y dice: que tanto ya has perdido la pasión, ya has perdido el primer amor de buscar mi rostro. Busca mi rostro. No solo la presencia entra, y muchos se conforman y está bien, pero aquel que busca el rostro. Una cosa he mandado a Jehová y esa buscaré: el habitar todos los días de mi vida en la casa del Señor, que es su presencia. Pero dice: para poder inquirir de Él, pero también para poder contemplar su hermosura. Inquirir en su templo, pero es el ser aconsejado, pero también el poder contemplar la hermosura de Dios. Y el Señor dice: tienes que contemplarlo, tienes que cambiar. Y cuando tú me buscas de tal manera, algo pasará en tu vida. Algo pasa. No te enfoques en tu problema, enfócate en aquel que puede cambiarlo. Pero enfócate en Dios en todo momento. Búscalo, no manipule las cosas. Busca la presencia en toda manera, ¿verdad? Y en todo tiempo, en la vigilia de la noche, en la madrugada, al mediodía, en todo tiempo yo lo buscaré. Yo te buscaré, como dice la palabra de Dios, esa canción: de madrugada te voy a buscar. Y necesito ese tiempo, necesito encontrarte, Padre. Necesito encontrarte. Oh Señor, te amo, te bendigo, Señor.